capítulo 13. El versículo 3, amén. Versículo 15, si se pueden sentar. 3 o 13. 3. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Amén. Dice la palabra de Dios: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Amén. Pueden sentarse. Recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Ellos no tenían el privilegio que tenemos nosotros de acercarnos tranquilamente a la presencia de Dios. Solamente los sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios. Amén. Y la presencia de Dios estaba contenida en el arca. Cuando el pueblo de Dios llevaba el arca, la presencia de Dios iba delante de ellos en columna de día y columna de noche. Amén. La presencia de Dios la llevaban a las guerras, porque cuando el arca del pacto se llevaba a la guerra, los enemigos temblaban, pero también cosas sobrenaturales ocurrían. Amén. Y en el primer libro de Samuel, en capítulo 4, yo les voy a contar, el versículo 11, el arca fue tomada. Dios le había dicho a Elí, que era el sacerdote de aquel tiempo, pero también era profeta, ¿no? Le había dicho el Señor que corrigiera su casa, que arreglara su vida, que sus hijos, porque los hijos andaban mal delante de Dios. Él le amaba al Señor, servía a Dios, pero los hijos hacían lo malo ante la presencia de Dios. Entonces Dios se revela a Samuel, que en ese tiempo era un niño, y le dice lo que va a hacer. Y el arca del pacto, hay una guerra, y el pueblo, como siempre llevaba el arca, lo llevaron, y los enemigos, los filisteos, les capturaron el arca, ¿sí? Y cuando el arca llegó, se entera Elí que el arca había sido llevada, que la presencia de Dios había sido quitada del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios, un pueblo apartado para Dios. Entonces él se cae hacia atrás y muere. El arca llega a la tierra de los filisteos y lo meten en la casa de Dagón, el dios de ellos. Y al otro día aparece Dagón postrado. Entonces vuelven y levantan a Dagón, y al otro día aparece sin manos y sin cabeza, su dios hecho de madera. Amén. De manos, que dice la Biblia que los dioses de ellos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no pueden tocar, ¿cierto? Y Dios trae sobre el pueblo, sobre los filisteos, gran mortandad, y trae plagas, y trae un desastre total. Entonces ellos dicen: ¿qué vamos a hacer con esos dioses tan poderosos? Entonces dicen: devuelvan el arca del pacto a Israel, pero no la manden sola, mándenla con ratones como figura de lo que vino sobre el pueblo, y con tumores, dando gloria a Dios, ¿no? De oro, tenían que ser, y móntenlo en un animal que tenga unas características especiales. Todo era nuevo, todo era lo mejor para devolver el arca. Pero entre que el arca, yo lo que quiero hablar hoy es el proceso entre que el arca es regresada de sale de los filisteos hasta llegar a Jerusalén, el lugar de cumplimiento profético de Dios. Hubo un proceso y hubieron lugares que marcaron, y esos lugares es lo que yo quiero hablar hoy. Cómo el arca llegó a dos personajes, quiero hablar, y cómo hubo una gran diferencia en cada casa donde estuvo el arca. Amén. Y vamos a mirar en el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Gloria a Dios. Estoy un poco nerviosa, como si predicara por primera vez. El primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 7, amén. Dice la palabra: y viendo esto, los de Ardós dijeron: que no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Lo que yo le dije, ¿no? El arca de Dios estuvo allá y hubo un gran estrago, ¿cierto? Y estuvo el arca 7 meses en el territorio de los filisteos. El arca tuvo varias paradas antes de que fuera de vuelta, ¿no? En el capítulo 7, en el versículo 1 a 2, voy a leer. Dice:
Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, hijo de su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba. Amén. ¿Cómo estaba la casa de Israel? ¿Estaba feliz porque volvió el arca? Estaba lamentando. Amén. Estaban lamentando. ¿Qué cuando hay lamento? Hay lloro, hay queja, hay murmuración, hay desánimo. ¿Qué más hay cuando hay lamento? Tristeza, soledad, de todo, ¿cierto? No hay un ambiente propicio para la gloria de Dios. Yo digo, bueno, se fue el arca, volvió el arca, celebremos porque volvió la presencia de Dios. ¿Cuánto estuvo el arca de Dios ahí? 20 años, hermanos. Dice que el arca estuvo en la casa de Abinadab. Sin embargo, la Biblia no dice que hizo grandes cosas en la casa de Abinadab. Tremendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado el arca en nuestras vidas? Es la pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que estamos en el camino del Señor? Podemos decir, han pasado grandes cosas, pero pueden pasar cosas mayores, ¿amén? ¿Y cómo es posible que en 20 años no sucediera absolutamente nada? Por lo menos en la casa de los enemigos hubo mortandad, ¿cierto? Pero aquí nada. Es como que cuando nos acomodamos a las circunstancias, como que otra vez venimos a culto. Aquí estamos, pero no pasa nada. La Biblia nos muestra cómo mucha gente estuvo ahí cerca de Jesús, pero no sacó nada. Como una mujer sacó poder de Dios, porque ella hizo algo, amén. Vino con necesidad, entendió que había una oportunidad, que la presencia de Dios estaba ahí, que el mismo Jesús que podía transformar las vidas estaba ahí. Escuchó hablar de Jesús y dijo, esta es mi oportunidad. Vino como necesitada. ¿Y cuántas veces estamos en la casa de Dios? Ahí estoy, a ver si me toca, si algo pasa. Dios mira el corazón, amén. Y no pasó nada, ni bueno ni malo. 20 años donde la presencia de Dios estuvo almacenada en una sola casa. Y recordemos que Dios se movía a través del arca. ¿Se imaginan? No piensa que es glorioso, pero nosotros hoy tenemos algo más glorioso. Tenemos la misma presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa, en este lugar, amén. Tenemos una libre acceso, una oportunidad muy grande de acercarnos a Dios cuando queramos, como queramos, amén. No hay que a tal hora, a veces usted quiere hablar con alguien importante y le tiene que sacar una cita, un turno, y quién sabe por allá cuándo. Con Dios no, es más importante que cualquiera, está ahí dispuesto. Las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Cuando nosotros queramos acercarnos a Él, acceder a Él, amén. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, versículo 14, 13-14. Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom, en su casa, 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y eso a mí me impactó. 20 años en una sola casa y nada pasó, ni siquiera con esa familia, Dios mío. ¿Cuánto tiempo hace que la presencia de Dios está en nuestra casa? ¿Qué ha pasado con los nuestros? Esto a mí me hizo así como, Dios mío, ¿cuánto tiempo ha estado la presencia de Dios en su vida? ¿Cuánto tiempo ha estado la presencia de Dios en mi vida? ¿Y qué ha pasado con los nuestros? ¿Qué ha pasado con nuestra casa? La presencia de Dios transforma todo, hermano. La presencia de Dios liberta, sana, restaura, hace todo. 20 años estuvo ahí y se fue y todo sigue igual. No hubo ni una diferencia cuando llegó, ni una diferencia cuando se fue. En cambio, cuando llegó a la casa de Obed, hubo un trastorno espiritual, hubo algo sobrenatural. Amén. La gente tuvo que reconocer, y David tuvo que decir, la casa de Obed-Edom es bendecida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con él. Amén. Está en su casa. Lo que no pasó en 20 años, Dios lo hizo en 3 meses. Hermanos, si no ha pasado nada en 20 años, Dios puede hacer algo sobrenatural en nuestra vida, amén. Y yo decía, Señor, yo lo creo, si tu presencia viene a mi vida, a mi casa, algo sobrenatural va a ocurrir, van a ocurrir respuestas
décadas, de años. Cosas sobrenaturales, amén. Pero eso es para el que cree, amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, amén. ¿Y dónde estuvo el secreto? Me pregunto yo. Para tanta diferencia. Solo 3 meses. ¿Qué tenía Obed que fuera diferente a Abinadab? Obed significa adorador del Eterno. Y esto a mí me ministró mucho, Señor. Obed era un hombre adorador, tenía una actitud diferente. Yo me imagino, yo pues especulo, porque no lo dice, que hizo fiesta porque llegó la presencia de Dios a su casa. Como cuando la presencia de Dios fue pasando cada viernes en cada casa. ¿Cómo se sintieron ustedes? Yo me sentí feliz. Vinieron a mi casa la presencia de Dios. Y no es por decirlo, sino algo hermoso, ¿cierto? En el espíritu, ¿cierto? Yo me imagino a este hombre, la celebración que decir, la presencia de Dios está en mi casa. ¡Qué privilegio! Porque no es una carga, es un privilegio tener la presencia de Dios en nuestra casa, tener la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Pero ¿sabe qué pensé yo? Tal vez para la casa de Abinadab la presencia de Dios era un problema, era una carga. Había escuchado lo que había pasado allá con los filisteos, que hubo mortandad, que todo, le vino de todo. No había una actitud de corazón, una actitud de adoración ante la presencia de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Ven? Y es que en la casa de Abinadab nunca supieron crear conciencia de la importancia de la presencia de Dios. Y eso a mí me impacta. Yo soy consciente de lo que es, la importancia que es tener la presencia de Dios en mi vida, primeramente en mi vida. Soy consciente de esto. Soy consciente de que la presencia de Dios está en mi vida y que por eso yo tengo que cuidar a la presencia de Dios, al Espíritu Santo, que no puedo prestar mis miembros para el pecado porque la presencia de Dios está en mi vida. Soy consciente que lo que yo hago puede contristar el corazón de Dios. Soy consciente que cuando yo valoro la presencia de Dios, comienzo a vencer cosas, como lo hizo nuestra hermana hoy. El diablo se quiso levantar, pero dice, tal vez no logró entender eso, pero se venció. ¿Por qué? Por cuidar la presencia de Dios. Y eso nosotros la perdimos. Perdimos esto cuando que aceptamos a Jesús. Teníamos, no sé si solo me pasó a mí, pero creo que a todos, ese cuidado de no contristar el Espíritu Santo, de no hacer algo que desagradara a Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que ser conscientes que la presencia de Dios no es todo en nuestras vidas, que sin la presencia de Dios estamos muertos. Yo no entendía esto. Bueno, los que de pronto vienen de una vida terrible y Dios viene, la cambia y la transforma, como hay muchas vidas transformadas sobrenaturalmente en este lugar, ¿cierto? Valoran esto. Cuando uno no digo que no conociera mundo, pero por la gracia de Dios me guardó mucho. Y conozco al Señor y escucho la voz de Dios y empiezo a sentir cómo el Espíritu Santo empieza a dirigirme en muchas cosas que yo no conocía, porque yo era muy tímida y no salía ni hablaba con nadie. Entonces yo quise trabajar, parece que les conté. Como yo quería trabajar, porque yo dependía mucho de mi madre, era muy mamera, demasiado. A la edad de los 18 años yo tenía la mentalidad de una niña de 12. Entonces yo quise trabajar y empecé a conocer el Espíritu Santo y empezó a enseñarme: por aquí se aumentan las calles, por acá se disminuyen, cómo moverme en Bogotá, a enseñarme muchas cosas, pero yo no valoraba la presencia de Dios. Entendía que lo más hermoso es tener la presencia de Dios. Es como cuando a uno le dan un regalo muy caro, cuando no lo pagó, hace cualquier cosa, pero cuando le toca meterse a uno la mano al bolsillo, ahí realmente cuida uno la platita, ¿cierto? Así mismo es la presencia de Dios. Los que hemos estado allá y hemos descendido, nos ha costado volver a subir. Y decimos, esto cuesta, hay que cuidar la presencia de Dios. Amén. Y yo pensaba, yo no quiero ser como Abinadab, hermano. Yo quiero ser consciente que Dios está buscando gente adoradora. Adoradora que es más que cantar. Adoradora es cuando yo le doy una ofrenda a Dios porque yo amo a Dios y dejo el pecado. Porque yo amo a Dios, no resto mis miembros para el pecado. Como amo a Dios, me esfuerzo. No somos perfectos, estamos en un camino de la perfección. Y la carne y la naturaleza nos quiere ganar, ¿cierto? Pero digo, Señor, hoy te voy a adorar. Amén. Y que si Dios está en un lugar, Él merece ser exaltado. Amén.
El problema es que teniendo libre acceso a su presencia, nos cuesta orar. ¿A cuánto nos cuesta orar? A mí me cuesta orar. De verdad que me cuesta. Me cuesta orar. Ahí es de que uno se siente cuando todo va bien, es fácil, nos fluye. Cuando estamos en el momento difícil, nos cuesta adorar. Cuando estamos pasando por la prueba, nos cuesta adorar. Pero ahí es donde la verdadera adoración cobra valor delante de Dios. Cuando usted no tiene ganas de adorar porque está pasando por muchas situaciones, iba a decir en portugués, está pasando por muchas situaciones difíciles, no sé qué esté pasando, y dice, Señor, aquí estoy, Señor, te voy a adorar. Levanta las manos y dice, Señor, vine a adorarte, y empieza a adorar al Señor con el corazón, tal vez con lágrimas, pero esa adoración sube ante la presencia de Dios. Amén. Entonces nosotros estamos aquí, su presencia está aquí. El Señor que dijo, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo. Sin importar lo que estemos pasando, estamos conscientes de que necesitamos de Dios. Amén. Y yo quiero animarlos, hermanos, a que renunciemos a ser como Aminadab, quejándonos, murmurando, llorando por el problema. Todos pasamos por problemas, ¿cierto? Y yo dije renunciamos, no le dije renuncie usted. Todos tenemos que renunciar, amén. Y entendamos que el Dios está por encima del problema y que la situación que estamos viviendo es una oportunidad para ver las maravillas de Dios. Porque ¿dónde se va a conocer al Dios sanador si no es en un momento de enfermedad? ¿Cómo va a conocer al Dios proveedor si no es un momento de prueba? Yo conocí al Señor como el Dios proveedor, lo he visto muchas veces en mi vida, pero era una bebé espiritual y mi familia debía muchos millones de pesos y llamaban a mi abuela diciéndole, le vamos a quitar la casa. Y mi abuela, en vez de decirle a mi papá, llamaban a mi abuela. Entonces yo fui y hablé con aquel hombre y le digo, fuimos con mi padre, le digo, yo no tengo cómo sostenerle la deuda, como decir, con esto vamos a pagar, como garantía. Pero si usted nos da la mercancía, la mercadería, nosotros vamos a vender y le vamos a pagar. Era un momento muy difícil para el negocio que nosotros teníamos. Pero yo me aferraba todos los días a las promesas de Dios. Oraba y tenía promesa y la pegaba a la pared. El negocio estaba lleno de promesas, más que de propagandas. Y de una manera sobrenatural el Señor permitió que se acabaran, escasearan todos los productos. Nosotros, como ya habíamos cerrado, habíamos perdido clientes. Entonces se acabó todo y pudimos vender todo y poder pagar nuestra deuda. Y conocí que Dios es proveedor. Y desde toda mi vida, cuando yo empecé a ver que Dios era un Dios que sostenía de la manera sobrenatural, y me cuentan de ese Dios, fui a un campamento de misioneros. Y yo llegué al campamento y me dicen, Dios nos va a alimentar. Yo decía, Dios va a alimentar a 100 personas. Y yo le dije, Dios, así en mi mente, Dios, yo quiero ver que tú eres real. Hoy quiero ver que tú eres real. Porque una cosa es que me cuenten y otra que yo lo vea. Y a la tarde llega un camiones de personas que Dios les dice, traigan esto para este campamento. Y entonces eso, Dios se manifiesta, amén. Entonces la situación que usted esté viviendo, sea cual sea la situación, es una oportunidad para ver las maravillas de Dios. Pero tenemos que cambiar la actitud de queja, de murmuración, de andar llorando para comenzar a celebrar. Adorar es comenzar a celebrar. No veo nada, pero ya te estoy dando gracias. Amén. Yo le doy gracias a Dios. Algo que me ministraba el Señor mientras estábamos en la alabanza mucho, es que mi esposa siempre me molesta y me dice, estás viviendo un sueño. Por algo que pasó, pero yo le digo, hoy le decía, Señor, es verdad, estoy viviendo un sueño. Yo quería un esposo, te lo pedí así, con esas características, y me lo diste. Y eso es un sueño, tener unos hijos es un sueño, amén. Necesitamos nosotros, hermanos, comenzar a cambiar nuestra actitud. Porque aquí dice el Salmo 77, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Entre más nos quejemos, más nos sentimos mal, contaminamos a otro. Pero él dice en el versículo 10, haré memoria de sus maravillas. Hagamos memoria que Dios ha sido bueno. Hagamos memoria que si tenemos vidas porque Dios está con nosotros. De cuántas cosas nos ha liberado el Señor y cuántas cosas nos ha ayudado el Señor. Amén. Entonces, si la presencia de Dios está en un lugar y no pasa nada, no es porque estemos no es porque tengamos que irnos del lugar, sino es porque estamos nosotros teniendo la actitud correcta. Amén. Porque muchos dicen, ay, es culpa del pastor, de este, del otro. No, ¿yo qué estoy haciendo para generar las condiciones para que la gloria de Dios descienda? Amén. Seamos como B.
El título del mensaje es Seamos como ves. Amén. Que valoró la presencia de Dios. Adora por encima de las circunstancias, hermano. Amén. ¿Cuántos estamos pasando momentos difíciles? Date la mano, decime. Adora por encima de lo que esté pasando, de lo que esté viviendo. Amén. Y le doy gracias a Dios por todos ustedes que hoy adoramos al Señor. Yo los vi metidos en la presencia. Bueno, siento, ¿no? Porque yo estaba metida, no di mucho. Adorar por encima de las circunstancias. Cuando adoramos, en medio de todo esto, estamos diciendo, Señor, yo confío en ti. ¿Habrá algo difícil para Dios? Dice la palabra. Él es Señor de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Nada es imposible para Dios. Amén. Mi imposible es posible para Dios. Amén. Yes. Cuando adoras, la atmósfera espiritual cambia y lo sobrenatural comienza a ocurrir. Amén. Hermanos, es verdad, porque muchas veces nosotros estamos ahí y nos cuesta adorar porque estamos pensando en el problema, en lo que vamos a hacer en la casa. Usted se mete en el río y el Señor empieza a hacer. Amén. Hizo Dios hoy hizo el Señor un milagro. ¿Por qué? Y me confirmó el Señor con eso. Usted se metió con Dios y Dios la ministró. Amén. No forcemos las cosas. Adoremos en el secreto para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Cómo forzar las cosas? Es cuando yo empiezo, Señor, dame, ministra. Es como que queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Rindámonos ante Él y Él va a hacer todo. Amén. Cuando nos humillamos ante Dios, Él nos pone, nos levanta. Amén. Obed-edom y todo el pueblo de Israel pudo conocer a Dios como Jehová Jireh, como su proveedor. Pudieron conocer, ¿por qué? Porque toda la casa fue bendecida. Todo lo que él tenía fue multiplicado. Amén. Él conoció a Dios como Jehová Rafa, su sanador. Ellos conocieron a Dios como Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, el Dios que les da las victorias. Amén. Ese Dios que le dio la victoria y que le sigue dando la victoria a su pueblo nos seguirá ayudando, hermano. Amén. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Yo quiero ser como Obed-edom, que si Dios está en mi vida cambie, mi casa cambie, mis circunstancias cambien, pero no depende solo de Dios, depende de mí, de mi confianza en el Señor. Eso es fe. Amén. Necesitamos pedirle, Señor, yo quiero. ¿Sabe cómo nos va a experimentar la fe? Cuando seamos agradecidos. Cuando empezamos, mire, las cosas van a cambiar cuando cambiamos la actitud. ¿Y cómo cambia la actitud? Es siendo agradecido por lo poco. Porque para nosotros muchas cosas se nos volvieron comunes. Tener un plato de comida no es común cuando hay mucha gente que está muriendo de hambre. Yo he hablado con personas que me dicen, hoy le di solamente la cocinadora de un pollo a mis hijos. Y digo, Señor, mis hijos están bien. No tengo la heladera llena, pero no les falta nada. Seamos agradecidos con Dios de que tenemos ropa. A veces nos quejamos que yo quiero la ropa de marca. Dios me da lo mejor. Amén. Seamos agradecidos con Dios de que nuestra familia está bien. Nadie está conectado a una máquina, como siempre dice mi esposo. Démosle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me dio una familia. Yo hubiera podido quedarme sola. Es sobrenatural, hermano, que a los 40, pasando los 40 años yo tenga 2 hijos. Cuando comúnmente las mujeres a los 30 ya no pueden tener hijos. Que el médico me dijo, usted ya llegó a los 30, es ginecólogo. ¿En Colombia? Sí, en Colombia. Le digo, doctor, ¿cómo me puedo preparar para yo ser madre? Me dice, usted ya ni piense. Se le pasó la hora. Se le pasó la hora, me dijo. Y pasaban los años, llegué a los 40. Y yo oraba, Señor, yo quiero ser madre. ¿Por qué? Bendice mi vientre, me lo oraba siempre, le decía, Señor. Porque yo quiero tener hijos y porque yo sé que el hombre con el que yo me case quiere ser padre. Entonces, bendice mi vientre, Señor. Y yo oraba siempre por mi hija. Y él oraba siempre por su hijo. Y Dios nos dio nuestras parejitas. Amén. Y Dios es fiel, hermanos. ¿Amén? ¿Cómo? Parto natural. Y me decía mi hermana, que es más joven que yo. Mucho más joven que yo. Ay, mira, y usted fue la única de las hermanas que tuvo parto natural. Sí, para la gloria de Dios. Amén. Eso es sobrenatural, hermanos. Seamos agradecidos con Dios. Seamos agradecidos con Dios que tenemos un techo. Los que tienen casa propia, denle gracias a Dios. Los que pagamos alquiler, démosle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el dinero que nos lo da Dios para poder pagar el alquiler. Dejemos de quejarnos, hermano. Hay gente que se queja por lo que Dios le da. A veces oramos mucho por la bendición y cuando Dios nos la da, nos quejamos. Horrible, hermano.
¿Qué tal que usted tenga un regalo y se lo dé a alguien y esa persona diga, ah, ¿esto me traes? Horrible. Uno lo compra con amor, lo escoge con amor, uno no da, aquí me sobró esto, se lo regalo porque se me ocurrió. No, ¿cierto? Uno se prepara todo. Y tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar esa actitud. Porque cuando yo cambio esa actitud, la atmósfera espiritual cambia. ¿Sabe qué me enseñó el Señor a mí? Que mi actitud y mis palabras modifican la atmósfera espiritual de mi casa. Cuando yo me quejo, grito a mis niños, que realmente estoy peleando con ellos, me habló el Señor. Le abro una puerta al diablo para que traiga división, contienda, y el ambiente se pone pesado. Eso cuando me habló así me dio como una cachetada. O sea, como que me puso que sea Patricia. Entonces, ¿qué hacemos? Llevemos la presencia de Dios, seamos agradecidos. La gratitud, hermanos, abre puertas a muchos milagros. De los 10 leprosos solamente volvió uno. ¿Y el Señor qué le dijo? ¿Dónde están los 9? Y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Los otros se conformaron con que con el milagro de la sanidad. Él recibió algo más grande, la sanidad. Cuando somos agradecidos, ¿a quién no le gusta que no somos padres, que nuestros hijos sean agradecidos? Cuando sus hijos son agradecidos, usted se siente contento y siente ganas de comprarle algo más. Pero cuando tiene una mala actitud y como que mira el regalo así, entonces se le cierra el corazón. Bueno, no sé si solo me pasa a mí, pero a mí me pasa. Entonces seamos agradecidos, eso inspira a Dios. Cuando nosotros somos agradecidos vamos a enamorarnos y apasionarnos más por Dios, porque vamos a reconocer de Dios y vamos a decir, ay mira, el Señor me sorprendió, y vamos a ver a Dios en todo. Y entonces nuestra actitud va a cambiar, va a haber adoración, hermanos. Sí, decimos. Perdón que te interrumpa. Les quiero compartir para que aquel que quiera lo haga. Yo aprendí en la escuela de misiones en Colombia, servimos por fe en una casa sostenida de casi 30 misioneros, en donde era por fe, era orar para que Dios provea, porque si no, no había que comer. Y había días en donde el misionero decía, tenía una jarra con agua y hacíamos pila y decía, ¿de qué quieres tu jugo? ¿De frutilla o de mango, Oscar? De frutilla. Bueno, reciba su jugo de frutilla. Y me servía agua. Entonces decía, gracias Señor por mi jugo de frutilla. Y al otro día frenaban camionetas de la nada con frutilla, con mango, con verdura, y todos se ponían a la mesa y nadie tocaba ni una arveja sin antes dar gracias a Dios por la bendición. Y yo lo implementé. Nosotros llegamos al supermercado, ponemos las bolsas sobre la mesa y nadie toca nada hasta que no decimos gracias Señor, porque no es por el dinero, no es por la tarjeta, sino que la bendición viene de Dios. Y después que bendecimos, recién comemos. Aleluya. Y eso es en nuestra vida personal, pero también quede de aquí de la casa de Dios. Cuando el culto es para quién es para mí o es para Dios. ¿Qué hacemos nosotros en el culto? Tenemos como un ritual, ¿no? En la adoración pedimos. La adoración no es para mí, para que yo me sienta bien. La adoración es para ayudarle a Dios algo. No es Señor, bendíceme y gloria a Dios porque yo necesito. O porque quiero, Señor, manifiéstate, porque quiero que todos sean bendecidos. Pero adore a Dios. Cuando yo adoro a Dios, Él empieza a tocar las vidas. Él empieza a ministrar. El Espíritu Santo empieza a moverse sobrenaturalmente. Amén. Entonces, es el tiempo en que yo le doy a Él. Él mira, Él conoce mi cansancio, Él me dio mi cansancio, Él sabe que estoy cansada, sabe que estoy cansada. Pero Él ve esa Patricia se está esforzando, está cansada, pero ahí está Elvira, en medio de todo, pero está adorando. Les acabo de predicar y anoche la nena tuvo 39 de fiebre y casi no dormí. Ajá. Y hoy decía mi esposo, no comparto la palabra, pero me puse a pensar, estoy dándole ofrenda a Dios, amén. La semana pasada el Señor me tocó el corazón y me provocaba soltar el micrófono. Y me habla el Señor y me dice, Señor, perdón Señor, pero eso suena muy feo. Creo que estoy sí, Señor, por favor. Entonces le digo, Señor, voy a soltar el micrófono. Me dice el Señor, ¿sabe? ¿Es para los hombres o es para mí? Entonces dije, ay, perdón Señor. ¿Por qué, hermanos? Para los que saben de música, como lo sabe la pastora, como lo sabe Carla, pero por lo menos tienen un conocimiento, como lo sabe mi esposo, y algunos que tengan oído musical, ¿cierto? Cuando alguien está cantando y tiene fea voz, suena horrible. Cuando alguien está... ¿Lo he escuchado a algunos que dicen, uy, esa china tiene una voz horrible. Cuando alguien está cantando y está re desafinado,
Horrible le suena. Nosotros de pronto aquí no nos damos cuenta, pero el que tiene oído musical le suena horrible. ¿Le suena o no le suena, pastora? ¿Verdad? ¿Suena o no suena horrible? ¿Suena o no suena horrible? Bueno, escucha. Ahora, así suena delante de Dios, aunque tengamos la voz más hermosa, cuando estamos adorando y nuestra mente está por allá. Así suena delante. Me habló ese Señor la semana pasada. Eso me ilustró mucho el Señor la semana pasada. Así suena de horrible. Póngase lo más horrible que ha escuchado, pastora. Póngase a pensar el día más horrible, que bueno, la semana pasada, en la lavada, más reciente. ¿Cómo suena de horrible en lo físico? Ahora en lo espiritual. Suena horrible cuando yo estoy adorando a Dios y mi mente está en otra cosa. O estoy aquí adorando a Dios y estoy con los ojos abiertos. ¿Quién entró? ¿Quién salió? ¿Qué está haciendo? ¿Vine a mirar a las demás o vine a mirar a Dios? Aquí nos pasa. En Colombia es mucho de la imagen. Entonces uno mira con qué ropa se vino, cómo se vistió, qué combinó, qué no combinó, qué peinado se hizo. Horrible. Ajá. Entonces, horrible delante de Dios. Esa ofrenda, horrible, horrible. Amén. Entendamos que nosotros cuando venimos a buscar a Dios, venimos a adorarlo a Él, a buscar su presencia. Que por encima del Rey Pepinito está la presencia de Dios. Después que termine el culto, saludémonos, hablemos, charlemos, todo lo que quieran. Pero por el momento estoy dándole mi ofrenda a Dios. Y Él merece respeto. Si el presidente merece respeto, en Colombia, no sé si acá, pero en Colombia cuando llega una persona importante, a una persona, el profesor, estamos sentados y nos toca pararnos, ¿cierto? ¿Cuánto más, no digo, tener reverencia por la presencia de Dios? Ajá. Tiene que tener un saludo especial o algo especial, ¿cierto? Porque merece respeto. Aquí está la persona más importante que merece respeto. Y adorar es eso, concentrarme, Señor, te vino a adorar. No importa lo que pase con este, lo que pase con el otro, ¿cierto? Yo vine a buscar a Dios. ¿Cuántos vinimos a buscar a Dios? ¿Cuántos venimos a tener un encuentro con Él? Estamos en un tiempo donde nosotros necesitamos entender que la gloria de Dios se tiene que manifestar, llevando vida, sanidad, paz, en medio de la crisis que está viviendo el mundo, hermano. La gente anda desesperada. La gente anda sin saber a dónde ir, en angustia. Algunos porque perdieron seres queridos, otros porque perdieron el empleo, otros porque no saben qué hacer. La pandemia arrasó con muchas cosas en muchos lugares, en muchas naciones, no solo aquí en Argentina. Y nosotros necesitamos llevar la presencia de Dios que produce vida, que trae cambios. Amén. Pero necesitamos llenarnos de la presencia de Dios, para que la presencia de Dios fluya a través de nosotros y podamos ser de bendición. Amén. Así es. Tomemos posesión como hijos de Dios y llevemos la presencia de Dios a nuestra casa, hermanos. La casa de quienes, hemos dicho, es la casa de Dios. Entonces, si es la casa de Dios, no permitamos que haya pecado en nuestra casa. Si es la casa de Dios, no permitamos que haya conversaciones que no edifican. ¿Por qué? ¿Porque somos religiosos? No, porque es que me conviene tener la presencia de Dios en mi vida. Es lo que yo le decía. Si en mi casa yo permito que hablen malas palabras, me desato, y que hablen cosas que no agradan a Dios, le estoy abriendo una puerta al enemigo. Tenemos que tomar, Marcela, decisiones radicales de cortar con aquello que nos separa de Dios. Dios pelea por nosotros, pelea, pero yo tengo que dejar cosas que sí, que no. ¿Por qué? Porque muchas cosas vienen a nuestra vida por puertas que nosotros abrimos, porque permitimos cosas pequeñitas. Una mentira no es nada, pero una mentira está abriendo una puerta inmensa al pecado. Entonces viene la opresión, viene el desánimo, vienen muchas cosas, vienen el espíritu angustiador, muchas cosas. Entonces, ¿cuándo viene la angustia? Cuando pierdo la fe. Necesitamos recordar cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Amén. Hermanos, tomemos decisiones, llevemos a nuestra familia a Cristo, pongamos música cristiana. Al principio van a decir, Elvira se volvió loca, ¿y ahora qué le dio por ponernos música cristiana? Van a decir, pero después van a respetar. No, la abuela está escuchando música, respeta. Amén. Tomemos decisiones. En mi casa no me guarden nada, pero nada robado, nada que no edifique a Dios. No sabemos, ¿cierto? Porque todos tenemos familias que no conocen a Cristo. Tomemos decisiones de darle a Dios el lugar que le corresponde. Invitemos a nuestra familia a la casa de Dios. Ustedes ya tienen hijos grandes, los que tenemos hijos pequeños, traigámoslos a la iglesia, porque aún se pueden que someter. Amén.
Necesitamos entender que la presencia de Dios tiene que transformar nuestra vida y nuestra casa. No podemos seguir iguales, nuestra familia no puede seguir iguales. Produzcamos un ambiente espiritual para que la gloria de Dios descienda. Es el Señor el que cambia, es el Señor el que transforma, no somos nosotros en nuestra fuerza. En lo que dependa de mí, hagamos lo que nos corresponda. Amén. Para que la gloria de Dios haga algo. Amén. Cambiemos la atmósfera espiritual orando, leyendo la Biblia, ayunando, compartiendo las buenas nuevas de salvación. ¿Qué digo? Yo cuando llegué a mi casa conocí al Señor y era muy católico. No voy a hablarles del Evangelio porque, mejor dicho, yo contaba las maravillas de Dios, cómo estuvo el culto, qué hizo Dios. Por ejemplo, en un culto, hace muchos años atrás, hubo algo sobrenatural. Yo nunca había visto que Dios calzara los dientes y que pusiera dientes de oro. Calzara los dientes. Sí, calzar. Es cuando le hacen a uno arreglar los dientes. Yo nunca había visto eso. Y hubo un culto sobrenatural que pasó eso. Y yo llegué a mi casa y les conté, mira, hoy yo lo vi en el culto que hubo. Todavía no era el clamor, era recién convertida. Y entonces yo que contaba lo que pasó en el culto. Que no ha pasado así, que qué grande, Dios mío. Pero Dios me tocó hoy, Elvirita. ¿Qué ha pasado? Dios habló esta palabra, compartamos. Lo mucho, lo grande, lo poco que Dios nos ha dado, demos. Menos usted da y lo poco y lo mucho que Dios le ha dado, Dios le habla. ¿O le ha pasado, Carla? Se comparte, a veces es el día más terrible que usted se siente. Pero Dios es una persona necesitada. Y usted empieza a hablar. El Señor le llena la boca y el Espíritu Santo empieza a ministrarle primeramente a usted. ¿Y qué pasa? Nuestra alma cobra vida. Y somos fortalecidos. Y nos sentimos gozosos porque hicimos la obra, la otra persona es bendecida, pero el mayor bendecido fui yo. Abramos nuestra boca que Dios la llena. Demos de lo que Dios nos ha dado. Amén. Y entonces ahí vamos a multiplicar, hermanos. Amén. Es tiempo de que Dios se revele a nuestras vidas y a nuestras familias. ¿Su familia necesita? La mía necesita mucho. Necesitamos. No solamente tengo mi esposo, mis hijos necesitan. Y yo le digo, Señor, ¿cuánto necesito de Dios en este tiempo tan difícil que estamos viviendo para tener la sabiduría de Dios para educar hijos en este tiempo? No es fácil, nos tocó vivir un tiempo muy difícil. El mejor de los tiempos porque es el tiempo de la dispensación del Espíritu Santo, pero el peor de los tiempos, con tiempos de cumplimientos proféticos, pero solo la gracia de Dios nos puede ayudar. Amén. Tengamos conciencia que Él está con nosotros las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Que Dios ve todo lo que yo hago. Que el pastor no está en mi casa, pero Dios está viendo lo que yo hago. Dios ve lo que yo pienso. Dios ve mis luchas. A Dios no se le escapa nada. Carlita, a Dios no se le escapa nada. Tiene control de todas las cosas. Amén. Y Él merece ser adorado en medio de lo que yo estoy viviendo. Amén. Seamos como Obed-Edom, valoremos la presencia de Dios, cuidemos la presencia de Dios. No vivamos solamente de un momento, vivamos en una vida de comunión con Dios. Amén. Entonces este es el mensaje que yo quería compartir con ustedes. Renunciemos hoy a ser como este hombre Aminadab, que 20 años, hermanos, y no pasaba nada. ¿Cuántos llevamos sin que pase nada? ¿Es culpa de Dios? Tal vez un día vimos las maravillas de Dios, sí, pero eso ya pasó. ¿Y cuánto tiempo llevamos estancados ahí sin que nada pase? Porque ¿cambió Dios? No. ¿El poder de Dios se acabó? No. Es mi actitud la que genera. Hoy cambiemos de mentalidad, cambiemos de actitud, pongamos por obra el mensaje, comencemos a hablar bien, comencemos a darle gracias a Dios, comencemos a adorar. Amén. Eso es lo que quería compartirle. Quiero invitarle a que se ponga en pie. Cierre sus ojos ahí donde está y primeramente vamos a pedirle, ¿cuál es su nombre? Mariana. ¿Y su esposa? Natalie. ¿A usted le gustaría que la presencia de Dios llegue a su casa?